Recuerda que HazTL.tv ahora es WowMX.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Mándenos sus comentarios. Le agradecemos mucho, no solamente que nos escuche, sino que también participe con nosotros en esta conversación. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube y también por Twitter. Vamos a hablar de el Poder Judicial. Si alguna coincidencia hubo en el pasado debate presidencial del anterior fin de semana, fue que todos los candidatos presidenciales coincidieron en que debe haber una reforma al Poder Judicial en la próxima legislatura o en el siguiente sexenio. Aunque, pues por supuesto, los caminos, los enfoques, los alcances, los ángulos, el cómo hacer esta reforma al Poder Judicial varían mucho de candidato a candidato, tal como la confrontación de visiones de país que encarnan hoy las candidatas a la presidencia, tanto de Morena como del frente opositor. La Corte ha sido más bien reactiva a emprender una reforma profunda al Poder Judicial, porque la justicia es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía por su relación, evidentemente, con la seguridad. Sin embargo, los últimos escándalos que han rodeado a la propia Corte, uno, el proceso de investigación que abrió la Corte sobre las denuncias sobre presiones a jueces para orientar sus resoluciones contra el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y por supuesto el escándalo alrededor de la revelación de una reunión de la ministra, la actual ministra de la presidenta de la Corte, Norma Piña, a finales del año pasado, cuando se reúne con los magistrados electorales del Tribunal Electoral de la Federación y con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a una cita que también iba a acudir Santiago Krill, finalmente no llegó, cuando ya era el coordinador de campaña de Xóchitl. También han encendido focos rojos en el marco de una discusión que ha sido permanente a lo largo del sexenio, y es sobre la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de la Corte, así como de otros órganos como las fiscalías autónomas de los estados. Pero frente a esos escándalos, la Corte ha perdido terreno para mantener solamente una posición de reactividad y sobre todo convencer de que no sea quizá necesaria dicha reforma. No es así
no es así y gane quien gane, lo que veremos seguramente será una reforma al Poder Judicial en el próximo sexenio. Pero, ¿de qué tipo? ¿Con qué perfil? ¿Con cuáles señales? De esto vamos a hablar hoy acá en Conversando con Buen Día. Nos parece un tema central porque se trata justamente de uno de los mayores pendientes, quizá de los mayores déficits que hay en la democracia de este país, y es justamente el acceso a la justicia. Y para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté con nosotros el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, al que saludo y recibo con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Ramiro, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Saludo a todos. José, buen día a Lawrence Pantin. ¿Pantin o Pantin? Ay, por supuesto, Lorenz. Pantin, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pantin. Palabra grave. Amiga más de este programa y a quien siempre me da mucho gusto ver, porque me parece que es pues una de las especialistas en materia de justicia que es más, no solo objetiva, sino precisa y te diría sagaz a la hora de juzgar la situación de la justicia en nuestro país. Ella actualmente es directora de Justicia, Fundación Justicia. ¿Cómo estás, Lorenzo? Un gusto. Bien. Igualmente, el gusto es mío, Pepe, la verdad. Muchas gracias por invitarme nuevamente y un gusto, diputado, saludar. Diputado, si te parece, voy a empezar con ella y inmediatamente después voy contigo. Claro. Y déjame arrancar un poco con el planteamiento que hacía al presentar el programa. La reforma al Poder Judicial parece inevitable. Las dos candidatas y el candidato de Movimiento Ciudadano estuvieron de acuerdo en que era necesaria, aunque la ven desde balcones muy distantes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es inevitable? ¿Qué tan lejos están las posiciones? Pues mira, primero que nada yo creo que es importante decir que esta reforma en realidad también es, o sea, yo desde mi perspectiva también es deseable. Es decir, esto de que la Corte no se toca o etcétera, no me parece una perspectiva viable en un país donde hay los niveles de impunidad que tenemos, donde tenemos los rezagos que tenemos en muchos poderes judiciales. Y yo creo que es necesario reconocer la necesidad de una reforma que permita ampliar el acceso a la justicia, que permita eficientar la justicia. Desde luego, creo que por esto efectivamente es deseable una reforma y yo creo que efectivamente, como tú bien dices, parece que todas las personas candidatas están en esta idea de que hace falta esta reforma. Ahora, yo creo que la reforma como la plantea, pues la planteó el presidente en su iniciativa del 5 de febrero y que parece ser la reforma que estaría planteando la candidata Claudia Sheinbaum, pues no necesariamente tiene los elementos necesarios o que realmente harían falta. Yo creo que una de las cosas que le falta a esta iniciativa es que no proponen nada para fortalecer la justicia local, para mejorar el funcionamiento de las fiscalías o para ampliar y facilitar el acceso a la justicia, sino que se centra en esta propuesta esencial de cambiar el proceso de nombramiento de todas las personas juzgadoras en todos los niveles, por un proceso que yo creo que politizaría mucho los nombramientos, aún más de lo que están en este momento. Entonces, creo que esto no es lo más conveniente. Hay otros aspectos de la reforma, como se plantea, que me parecen preocupantes, como el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que me parece que es problemático no solamente en su conformación, también por magistrados que serían elegidos por voto popular, sino porque las causales para investigar
y en su caso sancionar a personas juzgadoras son demasiado amplias y ambiguas, porque ahora, o más bien, si pasara la reforma, se podría investigar un juez si sus decisiones o sus actos van en contra del interés público. Un concepto tan amplio que en realidad deja la puerta abierta a cualquier tipo de persecución posible en contra de un juez. Dicho esto, sí considero, y como lo bien lo decías tú en tu introducción, Pepe, considero que hace falta fortalecer y mejorar muchísimo y transparentar los procesos de disciplina en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales también, de hecho, pero, y digo, como tú lo mencionaste, porque hiciste mención a esta queja en contra del exministro Saldívar, que se filtró, y esto ha sido también una cosa bastante lamentable, primero el contenido de la queja, pero también el hecho de que se filtre. Entonces yo creo que ahí hacen falta mejores controles, especialmente en esos procesos disciplinarios. Solamente para empezar lo dejo aquí. Ahí para abrir boca, luego me voy a meter contigo al tema de los controles, pero déjame ir con Juan Ramiro. Y Juan Ramiro, te diría, a ver, la Corte ha estado envuelta, ha sido el centro de disputa, escándalos a lo largo de este sexenio. Lo decía Loren, era el planteamiento de la Corte no se toca, como si fuera o hubiera alguna institución que estuviera, digamos, más allá de las posibilidades de reforma o de tener que ajustarse a las circunstancias, y sobre todo en un país, como dice ella, con el grado de impunidad que hay. Al mismo tiempo, tenemos ya una iniciativa en el Congreso, la que envió el presidente en efecto a principios de febrero, y el Congreso ya ha desarrollado también no sé exactamente si fue parlamento abierto o simplemente fue una serie de reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, académicos y eso, para analizarlo, en el que participaron, por cierto, también los ministros de la Corte. ¿Qué te parece y qué horizontes le ves a la aprobación en la siguiente legislatura? Coincido en varias cosas que dijo Lawrence. Parto de lo siguiente. En una república todo se toca. Toda la Constitución se puede tocar. Esta discusión, qué cosas tan importantes de la Constitución no se pueden tocar. Por ejemplo, la institución republicana, o el municipio, o el sistema federal, o una inversión de valores jurídicos fundamentales que sucedió en el año 11, en donde el interés privado prácticamente está igual o arriba del interés social y del interés público y a veces del interés de la nación. Y coincido que hay que precisar muy bien el alcance, la comprensión y la extensión de esos conceptos. La reforma al artículo primero en el año 11 es tan importante que modificó la columna vertebral del derecho constitucional en México. Yo creo que debió haberse la reforma de derechos humanos, es decir. Yo creo que debió haberse sometido a un referéndum. Es fundamental, es materia de un Congreso Constituyente, pero ahí está, y está funcionando, y está provocando cosas buenas y otros problemas al país. No porque la existencia de los derechos humanos deba limitarse o descalificarse, al contrario, sino porque le entregó una especie de control difuso a todos los jueces y a todas las autoridades del país, aun cuando no sean jueces, para preservar y proteger los derechos humanos. Antes era la Corte la que concentraba todo. Estos son temas para discutir muy de fondo que no están en ninguna de las propuestas ni del presidente, ni de otras decenas de iniciativas que hay alrededor de la del presidente y que han sido tomadas todas, les informo esto,
para proyectarse, bueno, es un anteproyecto de dictamen de esta y de las otras 17 intenciones de modificación constitucional que hizo el presidente. Alrededor de estas 18, conjuntamos 170 más de diputadas y diputados vigentes, las iniciativas, es decir, sin caducar o precluir, como lo llama el reglamento, y todas confluyeron en las 18 materias a fortalecer, modificar incluso las del presidente en el anteproyecto para discutirse en comisión de dictamen en puntos constitucionales. Puede hacerse en la siguiente legislatura o puede hacerse en esta durante julio, por ejemplo, durante agosto, podría ser. Eso depende, como son reformas constitucionales, pues de los consensos que logren confluir para que prospere, porque de nada sirve votarla por mayoría en la comisión si va a ser rechazada después. La diferencia entre una iniciativa de reforma constitucional y una iniciativa de reforma legal es que la iniciativa de reforma constitucional debe llevar detrás de sí ya un mérito propio que o haya decantado de manera abierta los consensos suficientes o hasta vaya firmada por varios grupos parlamentarios para que tenga prosperidad. Pero dice bien nuestra compañera Lawrence, todo se puede tocar y desde luego el Poder Judicial. Ahora, el presidente propone algunas cosas muy polémicas, que son las que han atorado pues, la discusión en este tema y en el de la reforma electoral. La reforma electoral tenía cosas muy importantes para el país, como reducirle el dinero a los partidos políticos. Y reducirle las prerrogativas y los tiempos de televisión. Es un verdadero fastidio lo que pasa con esos spots de 20 segundos, 30 segundos, que nos están retumbando los oídos a todos, a todas horas. Ese es un mal sistema para difundir programas e ideas políticas en una campaña. Bueno, pero ahí están. Y por la propuesta de elegir a los consejeros del Consejo del INE de manera directa, pues se estorbó todo. Pero también por lo que de fondo proponía, que era reducir dineros. Esta otra del Poder Judicial tiene cosas buenas en la propuesta del presidente, pero también la propuesta de elegir directamente a todos los miembros del Poder Judicial, pues dificulta su discusión hacia adelante. Pero por voto. Otras cosas también hay, pues, de suyo consensos, aunque no están proclamados ni firmados, pero no conozco legisladores, ni abogados, ni académicos que estén en contra de separar la presidencia de la Suprema Corte, dejarlo como Tribunal Constitucional y el órgano administrador y disciplinador del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura. En otra persona que lo presida, que no puede ser, no debe ser el propio presidente o presidenta de la Suprema Corte. En eso hay muchas palomitas a favor de la idea. Esas cosas, yo creo que ordenadas en una mesa de discusión pueden pasar, pero no se toca todavía el fondo del problema. La justicia en los estados es correcto, la procuración de la justicia, las fiscalías están intocadas. Perdón que te interrumpa, nada más para recapitular rápido. Es decir, ya hay un anteproyecto de dictamen. Sí, hay dos. En su caso, a comisiones. Uno que dictamina sola la iniciativa del presidente. Hicimos dos de cada una de las 18 anteproyectos. Una que dictamina la iniciativa del presidente sola, con algunos ajustes menores, sin alterar el contenido y el sentido de la propuesta, y otra que incluye 170 entre las 18 iniciativas más que modulan, moderan, extienden o limitan la propuesta del presidente como eje central por la materia que toca. Son anteproyectos. La próxima legislatura, si nosotros no las dictaminamos ahora, tendrá bastante material para trabajar, suficiente para poner en la mesa y arrancar una discusión muy sana y muy democrática y muy plural. Oye, ¿y por qué los dos proyectos?
plan A y plan B según la no, votación del 2 de junio. no, para que se O sea, si distingan, hay plan para C o no hay plan C, Es ese la es el misma- tema. No, no es así. Los dos los subí al micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales que está en la página de la Cámara. No, no es plan A y plan B. Es para distinguir con dos ópticas la mera propuesta del presidente, que toca unos aspectos, y todas las demás que hay en la Cámara de Diputados, de mujeres y de hombres legisladores, que tocan las mismas materias. No podríamos dictaminar la del presidente y dejar las demás que están proponiendo cosas en sentido similar o distinto, pero de la misma materia a la del presidente. Entonces, por eso hicimos una exclusivamente con el presidente y otra como debe ser, incluyendo a todos los demás legisladores. En fin, esa es la razón, no plan A y plan B. No, pues, ¿cuál plan A y plan B si las dos son reformas constitucionales? Las dos necesitarían 2/3 de los diputados para poder pasar. Las dos son plan A. Más bien son dos degajos de materiales para discutir, ¿no? Y así están subidos al micrositio, ¿no? Está claro, está claro. Déjame. Sí, escucho. Perdona que te interrumpa. Déjame ir con Lorenz. Claro. Ajá. Muy bien. Adelante. Ya está clarísimo. Déjame ir con Lorenz porque hay un punto que, como tú acabas de señalar, es un punto evidentemente de mucha discrepancia y es el tema de cómo, a ver, nadie se opone, o no creo, y si no me corriges, por favor, que nadie se opone a que haya autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Creo que autonomía e independencia son dos valores que nadie le quiere conculcar al Poder Judicial. Sin embargo, lo que significa o la independencia o la autonomía, pero sobre todo la manera de asegurarlos, Lorenz, es muy distinta. ¿Cuáles son los controles que necesitas para asegurarlo en un régimen presidencialista como el que tenemos y que no ha cambiado? Sigue ahí, por ley, no es un accidente, ni es solamente un asunto de cómo ejerce el liderazgo López Obrador. No, sin lugar a dudas, pues precisamente creemos que pues la manera de garantizar la independencia primero tiene que ver con los nombramientos. Y en algo coincidimos con la propuesta con la iniciativa del presidente, que es que los nombramientos actualmente son demasiado politizados. Pero la propuesta que él hace es el voto popular, lo cual me parece en realidad que en lugar de reducir la politización, la aumentaría. Y en particular yo estoy hablando de los ministros de la Suprema Corte, porque hay que distinguir los ministros y ministras de la Suprema Corte de, a nivel federal, por ejemplo, los jueces y magistrados, porque hay que recordar que a nivel federal, jueces y magistrados son nombrados con base en un concurso de oposición, lo cual me parece un método adecuado. Y cuando digo me parece, no solamente a mí, sino que dentro de los estándares internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados también recomiendan el uso de métodos meritocráticos y mencionan que el concurso de oposición es un método idóneo. Entonces, para esos jueces y magistrados, yo creo que debemos de quedarnos con estos métodos de nombramiento, en dado caso, mejorarlos, que hay posibilidades de pensar cómo podríamos mejorarlos. En cuanto a las personas ministras de la Corte, digamos, se pueden pensar en alternativas, ¿no? De cómo sería un mejor proceso para evitar su politización. Pero digamos que podríamos pensar que en lugar de que presente una terna el presidente y la apruebe el Congreso, el Senado, podríamos pensar en alternativas, pero siendo honestos, vemos difícil que el presidente o el futuro o la futura presidenta
acepte pues quitarse esta prerrogativa. Entonces, en ese sentido, incluso tomando el proceso como está actualmente, hay muchas cosas que se podrían hacer para mejorarlo. Por ejemplo, que haya una convocatoria pública, que la persona presidenta deba de justificar la terna que presente, porque ahora no nos justifica por qué escoge a las personas que escoge, ni con base en qué criterios. Y creo que esto sería muy importante, que haya mayor participación ciudadana. También otra cosa que sería muy importante es que en caso de que se rechace 2 veces la terna, en lugar de que quien tenga la última palabra sea el presidente, como pasó en el último nombramiento con la ministra Lenia Bartres, donde él la nombró directamente, pues que, por ejemplo, sea el Pleno de la Corte quien tenga la última palabra, para evitar este juego político de que te rechazo o no te rechazo, te presento una terna inaceptable, en fin. ¿Me explico? Entonces, digamos que yo creo que hay muchas reglas que podrían hacer que el proceso mejore en aras de una mayor independencia. Hay otros temas muy importantes para garantizar la independencia. Una de ellas es que no haya posibilidades, por ejemplo, incluso internamente justamente, de cambiar de adscripción a un juez o un magistrado sin justificar por qué lo están cambiando y que sean con base en criterios preestablecidos, no porque se me da la gana. Porque hemos justamente algunas de estas acusaciones, por ejemplo, que se han hecho al ex ministro presidente Saldívar, es que él pues jugaba con estas adscripciones, ¿no? Como las usaba como premios y castigos, por ejemplo. Entonces, esto es algo que debemos de erradicar. Otro tema que a mí me parece muy importante, efectivamente se debe de garantizar la independencia del Poder Judicial, pero esto no significa tampoco que se deba renunciar a que rinda cuentas. Entonces, enfatizar toda la parte de transparencia, pero también yo creo que hay un tema bien importante y te hablaba también del método de investigación de las personas funcionarias del Poder Judicial cuando se detectan pues actividades que podrían ser actos, bueno, irregularidades, digamos. En ese caso, uno de los problemas en la actualidad es que quien se encarga de esto y de analizar en general el cumplimiento, digamos, del Poder Judicial con sus obligaciones, incluso en términos de reportes financieros y demás, es una Contraloría, pero cuyo titular en la actualidad es nombrado de manera interna. Mientras sí, pero es juez y parte. Exactamente. Es juez y parte. Y lo hemos visto porque, ¿te acuerdas del caso del expresidente, no el expresidente, pero el presidente anterior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que de repente hay una nota donde se dice que él tiene propiedades que no corresponden con sus ingresos? Pues la Contraloría, pues del Tribunal Electoral, pues nunca supimos de una investigación y obviamente pues el titular de la Contraloría había sido nombrado por el presidente. Entonces, en fin, ahí hay un problema y de hecho en los órganos autónomos los titulares de las Contralorías son nombrados por el Congreso, por ejemplo. Entonces, podría imaginarse un método similar para los poderes judiciales. Me parecería que esto fortalecería la rendición de cuentas de los poderes judiciales y esto contribuye a una mayor independencia al final, porque solamente cuando hay limpieza, transparencia, que todos están convencidos de que los poderes judiciales están haciendo las cosas bien, pues puede haber esta legitimidad y esta independencia. Pues sí, a ver, hay un punto que ahí parece ya casi evidente, Juan Ramiro, y es el tema de la politización de la autonomía, después de ver escándalos como el de las investigaciones que está haciendo la Corte sobre supuestas presiones de Arturo Saldívar para orientar resoluciones de los jueces, y la reciente revelación, ahora que decía Lorenz del Tribunal Electoral, la cena que tuvo Norma Piña, la presidenta, con los magistrados del Tribunal Electoral, a la que invitan a Alito Moreno y también Iber Krill, que luego al final parece que no llegó, ya era coordinador de campaña de Xóchitl, y el temor de que esa clase de escenas
sirvan a, digamos, a fines político-electorales muy alejados de lo que, de las funciones y de la autonomía y de las competencias de la Corte. Juan Ramiro, parece que es evidente el problema de politización, pero para utilizar una frase que escuché hoy en la mañana y seguramente Lorenz se va a acordar, a ver, ¿qué clase de controles puedes tomar para, decirlo de una manera coloquial, lograr que el ejecutivo de turno sea capaz de agarrarse la mano y no querer meterla en la casa del vecino, por decirlo también coloquialmente? Ese es el punto de discusión que, repito, ha estorbado la prosperidad de una reforma judicial al respecto. Es muy difícil que haya una elección directa de ministros en donde no intervengan los que no deben intervenir, partidos políticos, medios de comunicación, barras de abogados, activistas políticos, haciendo campaña. Actores. Es bien difícil que no puedan entrar. Entonces, llevar a voto directo, necesitaríamos encontrar la manera de blindar ese proceso. Lo que sí puede haber es una consulta previa o posterior a la decisión de un nombramiento. Puede ser refrendado en una consulta popular, en una especie de plebiscito. O puede haber una consulta que haga el presidente antes. Lo que sí no creo que vaya a ser posible es que el Poder Ejecutivo prescinda de su intervención en el nombramiento del tercer poder. Los dos poderes electos crean un mecanismo, activan un mecanismo para elegir al otro. Eso pasa en todos los países del mundo. En todas las democracias, así es. En todas las democracias. Y todos los presidentes, pues, proponen a gentes afines a ellos. Es bien, el único presidente que propone gente desafín a él, que yo conozco, ha sido López Obrador. Propuso ternas de 3. No estoy haciendo un chiste. Normalmente era una terna en donde iba un predeterminado y 2 acompañantes en la terna. Y en los tiempos en donde el legislativo y el Senado completamente estaba unido al Ejecutivo, en un solo régimen político, y la Corte también, bueno, pues funcionaba las ternas de 1. Pero ternas de 3 por 2/3 partes provoca lo que está sucediendo, que para conseguir esos 2/3 se necesita acuerdo entre fracciones partidarias, acuerdo político partidario, y la mayoría marca al ministro que va para allá. Y eso ha estado pasando, y creo que la definición entre los nombrados para el régimen de Calderón, que todavía quedan, y el régimen de Peña Nieto han formado un bloque, y los nombrados en el régimen de López Obrador han formado otro bloque. Sí, se le deja a la Corte la última palabra, como escuché hace rato que sería Lorenz, sucederá lo mismo. Una mayoría dominante estará nombrando al ministro que sigue. Y la minoría que se opone, pues impedirá que haya en una ronda o en 2 rondas la mayoría calificada, la votación calificada en el Senado. Creo que podríamos hacer lo siguiente. Yo estaba pensando mucho en esto. Primero, que sea la propuesta de una sola persona y que su perfil calificara. Y si no califica, si no convence a los 2/3 del Senado, que venga otra propuesta, y otra propuesta, y otra propuesta. ¿Y de dónde salen esas propuestas? De una auscultación más amplia. Puede consultarse, ahí sí, a académicos, no a barras de abogados. Porque la experiencia que tenemos es que están coludidos ahora con muchos magistrados y con jueces y con ministros. Creo que los abogados son una parte muy importante en el proceso de justicia, pero en México ha derivado en prácticas indeseables. Tendríamos que pensar en que esa consulta fuera a otros segmentos de la sociedad. También la posibilidad de que hubiera un referendo, como les decía al principio. Miren, estoy de acuerdo en que el sistema de oposición para designar a los magistrados y por escalonamiento o escalafón de jueces también para que puedan optar puede ser bueno
siempre y cuando también pues haya un jurado muy imparcial. Pero ¿qué ha sucedido desde hace muchos años? A mí me tocó dictaminar la reforma constitucional de diciembre del año 95. Y luego redactar prácticamente la exposición de motivos de una buena parte de la ley orgánica del Poder Judicial. Y en el capítulo, entonces creamos al Tribunal Constitucional con la idea de que se ocupara de lo constitucional y que dejara los secundarios los tribunales colegiados, con excepciones, y por eso está la fracción tercera del 105 que le permite a la Corte también jalar algunos asuntos importantes de amparo. Pero la intención era dejarlo como Tribunal Constitucional. Y en la redacción de la exposición de motivos, a la hora de llegar al capítulo de la carrera judicial, reservamos fuera de la carrera judicial a los ministros. No para impedir que llegaran de carrera judicial, permitiéndolo desde luego, pero no para darle exclusividad. Para permitir más bien que llegaran de fuera del Poder Judicial hombres y mujeres de Estado a la Corte. Se necesita hacerse algo más que buen abogado o buena abogada para estar en la Corte. Tiene que haber una mentalidad de Estado. Es el tribunal de la nación. No es el tribunal de los asuntos particulares. No es el tribunal de las industrias eléctricas extranjeras, ni de los amparos a favor de los millones de deudas fiscales de las empresas monopólicas de la comunicación. Es la Suprema Corte de la Nación. Creo que le falta reservar la Constitución nada más a la Corte. Perdón que te interrumpa, porque acabas de decir algo que me parece muy, muy importante, y es, a ver, tú que fuiste uno de los promotores, redactores de la reforma de 95, ¿no? La gran reforma de Zedillo, ¿no? Sí. Donde da el gran giro, la Corte se vuelve en Tribunal Constitucional. Tú que además estuviste en la reglamentación de la ley orgánica del Poder Judicial, dime, ¿tú te imaginaste que 20 años después íbamos a tener una Corte, sobre todo como tú acabas de señalar, abocada al tema de parar obras públicas con amparos, o escándalos como el de Norma Piña en diciembre con los magistrados electorales, o investigaciones al expresidente por presionar, o acusaciones de presionar claro que no, pero ya son... de los magistrados? ¿Tú te imaginaste eso? ¿O dónde se desvió esto? Claro que no, ya son 30 años. Y el desvío ha sido paulatino, Y tienen mucho que ver las barras y los despachos de abogados, de verdad. Empiezan a presionar, invitar y a horadar la integridad de jueces y magistrados y luego hasta de ministros. Y a veces no es nada más por razón del dinero, sino por afinidades de otra naturaleza. Bueno, yo creo que el Consejo de la Judicatura debe separarse de la presidencia de la Corte, pero también con otra cosa, debe tener una mayoría externa al Poder Judicial para que sea totalmente imparcial. Y el tribunal disciplinario puede existir o no. Lo importante es que funcione la facultad disciplinaria del órgano administrador y disciplinador. Puede haber órgano administrador y presupuestador y contador de dinero y vendedor de cuentas, y puede haber otra parte de ese órgano que sea quien vigile, revise, discipline y sancione a todo el personal del Poder Judicial, incluyendo a la Suprema Corte. La Suprema Corte es intocable, no hay quien la revise, no hay quien le mueva un cajón. No entra la Auditoría Superior de Fiscalización con la Corte. La ley de adquisiciones y de obras no se aplica en la Corte. La ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tampoco. El régimen de justicia laboral tampoco entra a la Corte. Ellos mismos son jueces laborales. La Corte, los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos no puede recomendarle nada a la Corte. La Corte es intocable. Es el supremo poder, está por encima de los otros dos. Y los criterios de interpretación que han venido derivándose del artículo primero a partir del 11 para acá, le han dado un poder por encima de los otros. Se ha tomado un poder por encima de los otros dos, al grado de que dicta políticas públicas, determina políticas públicas, ordena hacer cosas que le correspondan a los otros dos poderes, les dice cómo hacerlas y
debería anularlos o regresarles todo el trabajo, pero les dice, ve y vacuna a aquel muchacho, no le dice estúdialo y valóralo, y si procede que lo vacunes, vacúnalo, no le ordena que le vacune un chamaco que quién sabe cómo le vaya con la vacuna, y como esa muchas otras cosas, para los libros de texto, no puede dictar políticas públicas y menos dictar normas de carácter general, que es lo que está haciendo la propuesta. Déjame interrumpirte ahí, perdón, Juan Ramiro, porque necesito ir con Laurence, porque me parece que es muy importante. A ver, este punto es muy importante. Junto con la autonomía, en efecto, una de las críticas mayores a la Corte es se está extralimitando en sus funciones. Juan Ramiro dice, el tema es la reforma, me imagino que te refieres a la de Derechos Humanos de 2011. No, ese es impecable, pero lo han tomado para arrogarse funciones que no le corresponden al Poder Judicial. Ok, digamos, la interpretación o el uso que le han dado a esa ley en la Corte ha llevado a la crítica que están haciendo Morena y el presidente se extralimitan en sus funciones. La Corte está invadiendo esferas de los otros dos poderes, del Congreso y el Ejecutivo, en políticas públicas y en leyes que pide el propio Congreso. ¿Tú coincides con ese punto? Laurence, sí están habiendo excesos a partir ya no de una autonomía, sino de una autarquía, por decirlo de otra manera, del funcionamiento de la Corte. ¿Eso es algo que hay que reformar o no? No, yo no coincido, porque creo que precisamente el papel del Poder Judicial, en particular de la Suprema Corte, pero en realidad de cualquier juzgador, es, entre otras cosas, velar por que justamente esas mayorías que determinan quiénes son las personas que nos gobiernan o quiénes son nuestros legisladores, y esto es un principio democrático completamente válido y que obviamente no se pone en cuestión, pero que esta voluntad de las mayorías no pueda, en dado caso, implicar una violación a un derecho de las minorías. Y por eso, yo creo que justamente lo que estamos viendo es, por eso en algunas ocasiones, o sea, eso es una de las partes, pero también el hecho de que pues los jueces constitucionales, en este caso los ministros de la Corte, también tienen que velar por que se respete la Constitución. Y en ese sentido, yo creo que es válido que ellos precisamente invaliden leyes que, por ejemplo, pues vayan en contra de la Constitución o que en realidad violen derechos de algunas minorías. Eso es el papel del Poder Judicial. Y de hecho, precisamente por eso... Perdón sí, que te interrumpa, porque ahí hay un ejemplo que no quiero dejarlo pasar. Y es, a ver, ¿puede aceptarse el argumento de mayorías y minorías en el funcionamiento o en los fallos de la Corte cuando, por ejemplo, se trata de minorías beneficiadas con la conculcación de impuestos, como hemos conocido durante este sexenio, que por supuesto favorecen a una minoría, pero tan minoritaria que se llama interés particular? A ver, yo, o sea, allí no estoy hablando de este caso en particular, yo estoy pensando, yo tomando un caso pues hipotético, si de repente dijeran todas las personas que miden más de 1,80 tienen que pagar más impuestos que las personas de menos de 1,80, pues obviamente esto sería inconstitucional y esto sería en contra de algunas minorías o pues grupos en particular, ¿no? En ese caso, yo creo que esto sería inconstitucional y por eso la Suprema Corte tendría que invalidar esto. El caso de los créditos o de la... Fiscales. Sí, fiscales, etcétera, pues allá hay argumentos por parte de la Suprema Corte. Yo lo que quiero decir es que, y a esto iba, es por eso mismo, eso es uno de los argumentos, el que les acabo de decir, que explica por qué los jueces no deben de ser sujetos al voto popular, porque si no, ellos se van a volver representantes de las mayorías, y es algo que el Poder Judicial no debe de hacer. Otra de las razones, y perdón, creo que es muy importante, regresando a esto del voto popular, porque estoy muy en desacuerdo con esto por muchas razones. Otro argumento,
te decía que o sea, me preguntaba sobre los elementos que garantizan la independencia. Uno de ellos, para las personas juzgadoras, y esto es también reconocido en los estándares internacionales, es la inamovilidad. Esto no significa que los jueces tengan que ser jueces de por vida, pero que durante el tiempo de su encargo no tengan que ser sometidos a una ratificación. La elección precisamente lo que te da es una legitimidad temporal y no conviene que los jueces tengan que someterse a este tipo de mecanismos. Y también si tomamos algunos ejemplos internacionales, si me permiten, hay pocos países donde se prevé que los jueces sean votados por voto popular. Uno de ellos es algunos estados de Estados Unidos, donde un estudio de Lawrence Friedman demostró que este método de designación no ha mejorado el perfil de las personas juzgadoras, y que además los electores no se interesan para nada en este tipo de elecciones y que votan sin estar informados. Otro país donde sí se vota, ahí es el único país donde se designa a los jueces de las más altas cortes por voto popular, Bolivia, es Bolivia. ¿No? Exactamente. Y allí es muy importante decir que también hay estudios, uno de la Fundación Construir, otro, un informe de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial que dicen que las personas que han ganado en las elecciones no han sido las personas más idóneas, que su designación ha sido muy politizada, que el rezago judicial y la corrupción judicial no han disminuido, y que en general hay muy poca participación y hay más votos nulos o blancos que en realidad votos por candidatos. Incluso el propio gobierno boliviano que impulsó esta modificación, en algún momento la ministra de Justicia reconoció que este sistema de designación había fracasado y que se tenía que reformar. Solamente que en ese momento no tenían los medios políticos para hacer esta reforma. Entonces, yo creo que es muy importante decir que el método de designación por voto popular ha sido muy cuestionado y tiene incluso pues estos argumentos más teóricos que les mencioné, que creo que es importante. Otro tema, si me permiten, sobre la separación de las presidencias. Efectivamente, muchos académicos y la misma relatoría de la ONU consideró que era importante separar las dos presidencias, pero también yo quiero decir algo, y yo en teoría también estoy muy a favor de esto, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se hace, porque en la manera en que se está planteando la reforma, se ve claramente que es una medida que busca debilitar el Poder Judicial. De hecho, hay un solo estado en México donde se ha separado la presidencia de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia, de la presidencia del Consejo de la Judicatura, y es el estado de Puebla. ¿Qué pasó allí? Se separó mediante una reforma. El presidente del Consejo de la Judicatura que fue nombrado, casualmente, era el consejero jurídico del gobernador en ese momento, unos meses antes de ser nombrado, y lo que pasó es que en menos de un año, tanto el presidente del Consejo como la presidenta del tribunal tuvieron que renunciar porque el Poder Judicial estaba hecho, iba a decir un desastre. Un desastre. Un desastre. Déjame ir con Juan Ramiro. Me quedaste a deber el efecto corruptor de las barras de abogados y los despachos, pero me da tiempo regreso, aunque ya se me está yendo el tiempo. Pregunta directa. Voy a tratar de Juan Ramiro, ese tema. Y, a ver, pero el tema ahí, la parte más fuerte que dice Laurence es una iniciativa para debilitar al Poder Judicial. ¿Tú lo crees? ¿Coincides? No, de verdad que no. De verdad que no, pero hay una gran campaña política para oponerse a todo lo que ha propuesto el presidente, sobre todo en los últimos 3 años. Entonces, se dicen muchas cosas que no son ciertas o se presentan con tal sesgo que parecería otra cosa, pero no es esa la intención y de nuestra parte tampoco. Miren, yo estoy de acuerdo en que el Poder Judicial tenga todos los valores y factores necesarios para que sea verdaderamente independiente, que juzgue todos los hechos del país, de todas las autoridades, que no se sustituya en autoridad legislativa, en autoridad ejecutiva, y que sea el poder que
que proteja a las minorías, pero también a las mayorías. Esa tesis de que la Corte es un tribunal contramayoritario no me cabe en la cabeza. Los mismos ministros resuelven por mayoría. Y resulta que están muy ocupados en defender a las minorías de una manera enfática. Creo que han sesgado por razones políticas, de activismo político, quizás tengan razón, que han sido muy criticados también, pero me parece que ha hecho mella tanta crítica política sobre ellos y los ha vuelto también activistas políticos de verdad. Miren, y miren, Lorenz, la Constitución no le da a los jueces permiso para dictar suspensiones ni sentencias de amparo con efectos generales, sobre normas generales, porque equivale a derogar una ley. La Constitución sí da permiso para que el Pleno de la Corte lo haga, y estamos totalmente de acuerdo en eso. Y que por la vía del amparo también puede llegar, pero al Pleno de la Corte, ni siquiera una sala como sucedió con la ley eléctrica. Eso no está permitido en la Constitución. Se lo han arrogado a sí mismos los propios ministros, el propio Poder Judicial con sus interpretaciones. Parten de la base de que encima de la ley escrita están los principios del derecho y que los principios del derecho son, pues, están en un hábitat etéreo, iluminado, y que se interpretan y los bajan los jueces y entonces los aplican aún por encima de lo que diga la letra escrita. No estoy de acuerdo en que se aplique la ley al tenor literal de la misma, pero sí a que haya un margen importante del cual no se puedan salir en su interpretación los jueces. Repito, son esas dos reglas: que no determinen políticas públicas y que no creen normas de derecho. No pueden crear derecho, no pueden ser la tercera cámara del legislativo. Si se ve desde el punto de vista de los litigantes, esto no se comprende. Si se ve desde el punto de vista exclusivamente del Poder Judicial, tampoco se comprende. Si se ve desde la academia, tampoco se comprende, créanmelo. Se necesita haber estado en los dos poderes, en los tres poderes, para comprender que encima de los tres hay una razón de Estado más importante. Miren, lo que está tratando de hacer la Corte ahora, y no más porque se atraviesan las elecciones, pero ya firmamos senadores y diputados una propuesta de punto de acuerdo para pedirle al Poder Judicial que respete la facultad del legislativo cuando se trata de cumplir una sentencia de un tribunal, por ejemplo, el interamericano, o de otro tribunal extranjero que nos obligue porque seamos parte convenida con ellos. Que respete, si se trata de modificar una norma, que le turne al Poder Legislativo el asunto. No puede la Corte desaplicar una parte de la Constitución para cumplir una sentencia que no la involucra exclusivamente, de la Corte Interamericana, que no la involucra exclusivamente a ella, al Poder Judicial, sino a los otros dos poderes, a todo el Estado nacional. No puede hacerlo. ¿Te refieres a la presión a oficiosa? La presión preventiva. Yo estoy de acuerdo en que revisemos la figura de la provisión preventiva y la del arraigo. Que veamos si aparte de los derechos humanos no hay otro valor que tengamos que atender también en México, como el de la seguridad nacional y el de la seguridad pública. Que tratemos de encontrar un punto de equilibrio entre las dos cosas. A lo mejor que se reduzcan el listado de delitos y se cree un mecanismo más sencillo que no lleve a cometer injusticias automáticas aplicando la cárcel inmediatamente a un delincuente que apenas acaba de ser acusado. Pero también es dificilísimo, pónganse en lugar de víctimas y de sociedad y del país entero, que el gran violador salga al día siguiente porque no hay prisión preventiva. Tenemos que cuidar esas cosas, pero ¿quién lo ha de resolver? El Poder Legislativo. ¿Y quién tiene que opinar? Pues todo mundo. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Y el Ejecutivo, porque ahí
las capacidades de las fiscalías y ministerios públicos son fundamentales. Reformar la Constitución. Es el poder legislativo, no puede hacer la Corte, y desaplicar una disposición constitucional, pues es prácticamente derogarla. Y derogar una ley, pues es una facultad que no le corresponde. En eso es ahí está nuestra queja. En todo lo demás le ponemos puntos a favor a cualquier argumento que vaya para sostener, para aumentar, para preservar independencia y autonomía del Poder Judicial. Desde luego que sí. Oye, ya se me fue el tiempo. Ahorita me está pidiendo la palabra. A ver qué Durán, dice. se la voy a dar al final, pero dime una cosa, si te hubieran invitado a la cena de diciembre con Norma Piña, ¿hubiera sido o no? ¿Yo? No. ¿Para quién es la pregunta? Para ti, pues tú eres representante popular. No, pero no invitaron a los representantes populares, invitaron a los dirigentes de una es coalición diputado. política electoral. Esa es la Claro, diferencia entre el caso de Alito es Saldívar diputado. y el caso de esa cena. A Saldívar lo están acusando de haber presionado a un juez para que resolviera en determinado sentido. Eso han hecho todos los presidentes de la Corte siempre, y la actual también. Lo que pasa es que al señor lo grabaron. No, la diferencia es que allá fue con otro tribunal que también pertenece al Poder Judicial, pero no a tratar un asunto judicial, sino político partidista. Se trataba de tener el cambio de la presidencia del tribunal. ¿Y a quién invitó? No invitó a ningún morenista, ni a ninguno del Verde, ni a ninguno del PT, invitó a alguien del PRI, a alguien del PAN. Y además, ese es un asunto ya aceptado. Lo de Saldívar es algo que él niega. Sí, no, lo otro está reconocido, Bueno, totalmente está para reconocido. Que se discuta, aquello está aceptado, entonces ahí yo creo que el asunto es más grave. Pero a ver qué dice Lorenz. Voy a cerrar contigo, nada más déjame saludar a Potemkin, nos ha mandado un montón de mensajes. ¿A quién? Pide que a ver si hacemos otro programa con los mismos integrantes y el tema. Seguro nos va a dar para otra vez. ¿A quién, este perdón? tema va a seguir. Y voy contigo, Lorenz. Muchas gracias a Potemkin por sus comentarios, por supuesto, como siempre. Voy cerrando contigo. Sí, no, nada más, yo creo que, pues, hablando del papel de algunos ministros, durante discusiones, también podríamos hablar del papel de Saldívar durante la discusión de la ley de industria eléctrica, donde hizo una maniobra para no contabilizar los votos de la manera tradicional, y evitar que se invalidara la ley. Entonces, digamos que hay, maniobras, sí las hay, pero las ha habido del presidente, del expresidente Saldívar, y de otros ministros. Y yo estoy de acuerdo que no debería de haber necesariamente este tipo de maniobras. Pero dicho esto, sobre el otro tema que mencionó, de la prisión preventiva oficiosa, no puedo no decir nada. Hay tratados internacionales, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estas sentencias las tenemos que aplicar. Y en ese sentido, lo que quiero decir, acabar con la prisión preventiva oficiosa no significa acabar con la posibilidad de la prisión preventiva, sino que los jueces pues tendrán que tomar su responsabilidad y decidir caso por caso si la persona tiene que estar o no en prisión preventiva. No significa dejar al violador afuera, sobre todo que en ese momento el violador no es violador, es presunto violador. Y eso es muy importante. ¿Y por qué existe la prisión preventiva, o por qué es tan importante la prisión preventiva oficiosa? Porque la Fiscalía hace muy mal su trabajo, y por eso considero que esta reforma judicial no debe ser solamente una reforma judicial, sino una reforma de la justicia, y tenemos que mejorar sustancialmente el papel de las fiscalías, que es algo totalmente... Estoy de acuerdo. La propuesta. En esto último estoy de acuerdo. Nos vamos en consenso, muy bien. Yo quiero agradecerle muchísimo al diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo. Oye, Juan Ramiro, muchas gracias por haber estado con nosotros, un honor. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Un saludo, Loris. Laurence Pantin, muchas gracias, como siempre, directora de Fundación para la Justicia. Es francés el nombre, ¿sí? Así es, así es. Muchísimas gracias, Pepe, y un gusto pues debatir con usted, diputado. Pues ni debatimos, coincidimos en la mayor parte.
No sé. Así es, muchas gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde. Suscríbase a mi canal de YouTube. Pendientes. Vamos subiendo, si nos ayuda podemos ir más rápido y ampliar esta conversación. Salimos por WOW TV, canal digital, a todo el país y por Regeneración Plural en el sureste, además de por mis redes, José Buendía MX, en YouTube y en Twitter, donde puede, en caso que no haya llegado y quiera ver el programa, volver a bajarlo. Y bueno, pues muchas gracias a Fernando Robles, que es el que nos permite, como productor de este programa, contactar y hacer esta conversación con Muy bien. Gracias por todos sus comentarios, que tengan una muy buena semana. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego.